Hola, buen día, Tamara. Un ¿Qué gusto, tal? Buen día, Ascensión. un gusto que nos hayamos encontrado. Bueno, hoy tenemos con nosotras a Tamara Janowski, que es arquitecta y mediadora artística, y nos va a hablar del proyecto La Ciutat que Volem. Entonces, yo lo primero que te quería preguntar, Tamara, o lo primero que te quería plantear es que nos expliques brevemente, para las personas que no conocen el proyecto, ¿de qué se trata el proyecto La Ciutat que Volem? Bueno, el proyecto de la Ciutat que Volem es un proyecto que nace en el marco de Barcelona, Capital Mundial de la Arquitectura, que ha sido designada por la UNESCO para que durante todo 2026 Barcelona sea el epicentro de una serie de actividades que tienen como objetivo acercar la arquitectura a las personas, con Barcelona como sede y apuntando a diferentes y diversos colectivos. La Ciutat que Volem nace con el objetivo de acercar la arquitectura a la infancia y es un proyecto que se desarrolla en los 10 distritos de Barcelona en simultáneo en el formato extraescolar, en el que a lo largo de todo un curso escolar, comenzando en octubre de 2025 y finalizando en junio de 2026, de manera semanal se encuentran grupos de entre 10 y 15 niñas y niños en cada uno de los distritos para diseñar la Barcelona del futuro 2036 a través de talleres de mediación artística con el lenguaje artístico de la arquitectura, donde a través de una serie de bloques temáticos llegan al punto final, que es cuando diseñan un proyecto concreto para mejorar algo de la ciudad o algo que no exista para la ciudad desde la arquitectura. Y todo esto termina con una gran fiesta, una gran celebración y la inauguración de una exposición de lo que finalmente terminaron siendo 38 propuestas de arquitectura para Barcelona, diseñada por más de 100 niñas y niños de los 10 distritos de Barcelona en simultáneo. Vale, que esta muestra es la que pudimos ver en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿verdad? Exacto, está expuesta, bueno, esta entrevista está siendo grabada ahora en julio de 2026 y hasta el 26 de julio, hasta la semana que viene, se puede visitar en la sala Raffles del Ayuntamiento de Barcelona, que es una sala y un espacio también muy emblemático y muy eh, significativo también para la ciudad de Barcelona, con lo cual para nosotros es un honor poder exponer ahí y que está teniendo un súper éxito la expo, así que estamos muy, muy, muy contentas de todo lo que fue el proceso y de todo lo que fueron también los resultados, la propuesta, la acogida, la presentación, la llegada. La verdad que ha sido un proyecto precioso que no nos ha dado más que alegrías. Qué bueno. Bien, entonces nos decías que se ha trabajado a través de la mediación artística. Explícanos un poquito, ¿qué papel juega la mediación artística en el proyecto? Bueno, este proyecto, el de la Ciutat que Volem, es un proyecto que de alguna manera sintetiza más de 10 años de trabajo desde que comencé con el proyecto de Arquiniños, de talleres de arquitectura para niñas y niños en Buenos Aires, en Argentina, y viajé a Barcelona en el año 2019 a formarme en el máster de mediación artística. Cuando el proyecto comenzó y cuando comencé a dar talleres de arquitectura e infancia, sin haberme formado previamente o sin haber estudiado o analizado las posibilidades o la metodología de la mediación artística, ya instintivamente me daba cuenta que algo pasaba en el momento de los talleres, en el momento de ponerle palabra a las representaciones, a los trabajos, de diseñar la ciudad, de imaginar futuros posibles a través del arte. Intuía que algo pasaba que excedía lo que tenía que ver con el resultado y el trabajo artístico. Cuando me formé en mediación artística, descubrí esta forma de entender el arte como una herramienta para lograr un bienestar en la comunidad, en el colectivo o en las personas con las que trabajamos, que iba más allá de esta técnica. Entonces, en los últimos 10 años, el proyecto de arquitectura fue profundizando el enfoque metodológico en lo que respecta a la arquitectura como una herramienta para lograr el bienestar emocional en la infancia, que es un tema que actualmente eh,
como proyecto y como equipo nos preocupa muchísimo, que tiene que ver con todo lo que está sucediendo con la infancia, con las problemáticas que estamos encontrando, que se van agravando año a año, que los docentes, por lo menos aquí en Cataluña, lo plantean en su lucha del tema del ratio, de los grupos y de la capacidad de atención y de una serie de dificultades que empieza a presentar la infancia, que nosotras creemos que mucho está relacionado con el bienestar emocional y con la importancia de la salud mental y del bienestar emocional en la infancia. Y descubrimos que a través de la arquitectura y de la metodología de la mediación artística podíamos abordar e ir más allá de qué es lo que está pasando con el arte, sino que podíamos hacer un refuerzo, un trabajo de grupo muy interesante, de reforzar ciertas características que nos permite la arquitectura, como por ejemplo que está obligatorio equivocarse, que las arquitectas podemos hacer maquetas y dibujos un montón de veces antes de llevarlo a la realidad, o que no hay una única solución para el mismo problema, como algunas temáticas que iban más transversales y que podían darnos herramientas para trabajar el bienestar en un colectivo que es un poco complejo de trabajar en el aspecto de que hay un gran trabajo de nosotras como mediadoras para tratar de hacer ese puente de interpretación, ya que muchas veces en la infancia no hay una relación directa de tener las herramientas para poder expresar me siento bien, no me siento bien, esto me hace sentir cómodo, esto no me hace sentir incómodo. Entonces descubrimos que a través de esta metodología podíamos abordar y podíamos lograr un nivel de bienestar que era muy, muy interesante y hacerlo a través de la arquitectura. Entonces, para nosotras, la mediación artística es estructural en el proyecto, no podemos diferenciarlo em, o no podemos distinguir una cosa sin la otra porque realmente es parte estructural del trabajo que tiene que ver con la posición de la infancia, con permitir este espacio, este tipo de acompañamiento tan específico que hacemos desde la palabra, desde la representación, desde el significado, desde el acompañamiento de grupo, desde cómo la arquitectura puede articular este bienestar y puede favorecer esos espacios en donde la arquitectura no pone el foco en el patrimonio construido, sino en lo que nosotras llamamos nuestra línea de investigación, que es el patrimonio emocional de los espacios. Nosotras creemos, y bueno, no solo nosotras, sino que hay mucha bibliografía también en la neuroarquitectura que lo acompaña, que el impacto que tiene el espacio construido, y entendemos espacio no solamente por el espacio eh, del ladrillo que podemos tocar, sino por el espacio simbólico que construimos en estos pequeños grupos, que en la ciudad que Bulem pudimos además construirlo en simultáneo en los 10 distritos, con un equipo de mediadoras a cargo de cada uno de los grupos, que nos permite ahora, entramos en la fase bueno, de entender un poco qué fue todo lo que pasó, porque claramente los 10 distritos de Barcelona a nivel social, económico, político, a nivel ciudad, urbanístico, o sea, no tienen las mismas características y las propuestas que han diseñado los niños y niñas de Barcelona tienen como una profundidad de un mensaje bueno, que es la parte que nos toca ahora en estas diferentes facetas o sombreros, como nos gusta decir que nos ponemos las mediadoras artísticas, que a veces dinamizamos, a veces acompañamos grupos de manera directa, a veces también eh, acompañamos proyectos y equipos de trabajo, y también está esta parte de investigación más académica, digamos, que creo que es una de las cosas más interesantes que tiene la mediación en cuanto reúne la capacidad de actuar por un lado, poner en palabras qué es lo que está pasando en esa actuación y además poder hacer todo un acompañamiento académico de qué otras personas ya han estudiado estas temáticas y nos pueden aportar datos súper valiosos para reforzar una práctica, para validarla, para revalidarla, para consolidarla o incluso para mejorarla. A mí en particular lo que me ha aportado fue una capacidad de mejorar una metodología de trabajo que instintivamente sentía que había cosas que pasaban, pero que al poder aportarle ciertos datos y ciertas metodologías y cierta estructura, por ahí sí un poco más rigurosa en cuanto a entender
cuál es ese tiempo que se necesita para lograr ese bienestar, cómo medir ese bienestar, cómo construir el proyecto no solamente desde las dinámicas y las actividades, sino como de una manera más macro, que es por eso que creo que la ciudad Kebulem de alguna manera es como la frutillita de la torta o como esos proyectos que permitieron expandir esta metodología que yo ya la había probado en grupos más pequeños, en la periferia, en contorno urbano, en Hospitalet de Llobregat, en el barrio de La Mina, como en la periferia de Barcelona, y creo que fue interesante hacer el trabajo inverso, o sea, de un proyecto que nace en la periferia y se vuelca hacia el centro, cuando en realidad los proyectos por lo general son al revés, ¿no? Como nacen del centro y van a la Barcelona rural, y en realidad esto me parece que es interesante porque es el camino inverso. Y, y creo que ha sido muy interesante poder probar una escala más grande que ha sido facilitada gracias a la coincidencia de que Barcelona haya sido capital mundial de la arquitectura y que ha tenido un equipo de promotor que ha apoyado más de 1.500 propuestas que se están desarrollando de todo 2026 y que han priorizado absolutamente la financiación del 100% de todas las propuestas que eran educativas. Entonces, claro, esos son puntos que posicionan primero a Barcelona a nivel político y estratégico con una apuesta muy clara a la educación y a la infancia, que no es habitual, ya que la infancia, por un lado, no vota y por otro lado, no podemos medir con indicadores claros ese bienestar que estamos intentando lograr, porque no disponemos no siempre disponemos del 100% de claridad de palabra de poder decir sí, a través de este proyecto pude conseguir tal o cual cosa. Entonces eso hace que muchas veces también las personas o las entidades que financian proyectos no inviertan en un colectivo que no tiene un retorno inmediato, ¿no? Porque, bueno, porque no votan hasta la mayoría de edad. Qué bueno. Yo quería preguntarte también cuál ha sido tu rol en el proyecto, pero yo creo que el rol como mediadora, yo creo que nos has explicado muy bien en qué consiste. Pero ¿tú qué papel has jugado tú en el proyecto? Hablas de un equipo, pero ¿cuál ha sido tu papel? Para mí fue un desafío personal muy grande y muy importante porque yo venía de posicionarme en el rol de mediadora artística como dinamizadora directa y como creadora de todo el contenido del proyecto y de los talleres, pero que casi exclusivamente dinamizaba yo los talleres y de repente al tener la necesidad de escalarlo, no solo mm, no era viable hacer 15 talleres a la semana, sino que además me permitió la posibilidad de trabajar junto con Nuria Reyo Rosanas, que es otra arquitecta que también se dedica a la educación y con quienes juntas nos convertimos en el grupo impulsor o el grupo motor, de alguna manera, que lo que hicimos fue hacer ese cambio, ¿no? Salir de la dinamización. Nuria también es profesora, entonces también tenía contacto directo con el grupo y nos dimos un paso al costado para poder tener una visión más macro y ver de qué manera podíamos replicar el proyecto, escalarlo, sin perder la calidad de dinamización ni nuestro objetivo principal, que era hacerlo a través de la mediación artística. Entonces nos convertimos en equipo coordinador e impulsor y juntas diseñamos todo el proyecto, todos los contenidos y los sistematizamos para poder transmitirlo. Y además, el año pasado, entre abril y junio, realizamos las formaciones de mediación artística, arquitectura e infancia, en la que formamos a las personas que luego se convirtieron en el equipo de dinamización directo de talleristas, que fueron 10 talleristas, una por cada distrito, de las cuales algunas personas ya formaban parte del equipo de Arquiniños, como María Jesús Catalán, que también es mediadora y psicóloga, y después el resto del equipo se constituyó a través de esta formación. Entonces, nuestra función como mediadoras también escaló a no hacer mediación directa, sino
Bueno, sí, porque al final nunca dejamos de mediar, pero desde un equipo de trabajo y Mm. desde el desarrollo y diseño de toda la metodología, cada una de las talleristas no solo recibió la formación, sino que además recibió un kit de materiales que no solo incluía los materiales fungibles de papel o rotuladores, sino que todo el material didáctico que tiene que ver con el acompañamiento de grupo desde el timer para el tiempo de creación, el pequeño altavoz para las dinámicas con música, las fichas didácticas de cómo queremos saludarnos, cómo queremos despedirnos, cómo vamos a evaluar los talleres. O sea, todo ese kit que iba más allá de los materiales, cada distrito recibió su propio kit y su propia formación. Y lo más interesante fue cómo se fueron dando esos grupos y todo el estudio de cómo las personalidades y las características de cada una de las dinamizadoras más de cada grupo dio resultados diferentes o no, cuáles de esas partes metodológicas funcionaron, por qué, cuáles funcionaron mejor, cuáles no funcionaron. Entonces, creo que para mí a nivel personal fue el desafío de escalar esta función y ver si podíamos posicionarnos en otro lugar y si esto de la mediación artística que funcionaba con nosotras como dinamizadoras en un grupo X, lo podíamos escalar a un grupo de dinamizadoras que a su vez podía como crecer eh, a nivel numérico, ¿no? Y fue una experiencia bueno, que fue un desafío, la verdad que fue un desafío porque al final era una nueva metodología de trabajo, pero ya a nivel equipo más allá de a nivel estructura de sesiones y de contenido, porque eso lo dimos en la parte de formación. Bueno, interesantísimo escucharte, Tamara, porque hemos tenido la posibilidad de ver algunas publicaciones, pero claro, nada que ver con escucharte a ti y todo lo que nos cuentas. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Tamara. Enhorabuena por el proyecto, que es un proyecto muy grande y ha funcionado muy bien. Enhorabuena. Y hasta otro día. Muchas gracias, Ascensión. Muchas gracias Chao. por la oportunidad. Adiós. Chao.